Bueno, hoy va a ser entonces la última clase y según lo que ustedes me habían pedido, vamos a tratar de hablar de estrategias proyectuales que aparecen, digamos, en los últimos decenios del siglo XX y los primeros del siglo XXI, dentro de lo que se puede. En realidad, nosotros encontramos que hay una enorme proliferación de, podemos decir, de paradigmas proyectuales en estas décadas. No podemos sintetizarlos en uno o en dos, sino que son múltiples. Yo no conozco todos, realmente me superan porque hay una especie de explosión, ¿no es cierto? Como una especie de universo que se abre de alternativas, muchas de las cuales desconozco y en definitiva, como yo no me dedico a proyectar, generalmente no tengo esa inquietud de ir viendo las últimas cosas que van apareciendo, que son también alimentos para la reflexión del proyecto, ¿no? Sobre el proyecto actual, digamos, ¿no? Así que me voy a limitar a lo que yo sé y a plantear algunas líneas simplemente. Antes que nada, yo quería decir, plantear un poco, bueno, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó en el siglo XX? Bueno, eh, recapitulando, y pongo este ejemplo de la escuela sindical de Hannes Mayer, ¿no? Que en cierto momento el funcionalismo fue la matriz del proyecto, el programa se transformó en el punto de inicio para generar un organigrama funcional, ¿no? Que luego era lo que terminaba dándole la forma final al edificio. Generalmente este organigrama funcional se coordinaba con la idea de partido, que no había perdido vigencia, y la primacía de la organización funcional es lo que le iba a dar, de alguna forma, la organización del edificio y que eh, terminaba un poco con la idea de la distribución, que era la idea del Beaux-Arts, para centrarse precisamente en esta cuestión que finalmente daba por resultado una planta asimétrica, ¿no es cierto? Porque los mismos maestros iniciadores decían, bueno, en realidad la simetría no tiene lugar en la organización de la función, entonces lo que se hace es separar los paquetes funcionales, en este caso los dormitorios, el sector de comedor y el sector, no recuerdo qué era esto, de escuela, y bueno, y la circulación va cosiendo todos estos paquetes y los va organizando, ¿no? De alguna manera ese era el esquema básico de la construcción de la arquitectura del funcionalismo, en el cual Hannes Mayer, podríamos decir, es una especie de ala más radical. Después hay otras cosas, ¿no? Que las hemos visto, que no tienen tanto que ver con un funcionalismo estricto, sino que aparecen, eh, digamos, contaminadas por otras cuestiones. Ahora bien, si nosotros queremos ver de dónde viene algún tipo de cambio en la forma de hacer arquitectura, de proyectar, por fuera del funcionalismo, por fuera de las primeras contestaciones al movimiento moderno, como es el Think Tank, tenemos que ir a Inglaterra, ¿no es cierto? Cuestión que ustedes ya vieron, a ver si no me responde, ahí está, que ustedes ya vieron en clases anteriores, pero simplemente es para dar una introducción. Sabemos que Inglaterra había teóricamente ganado la Segunda Guerra Mundial conjuntamente con Estados Unidos y Rusia, pero en realidad los historiadores nos dicen que la Segunda Guerra Mundial la perdió Europa en su conjunto, ¿no? Que por lo tanto, es decir, Inglaterra y toda Europa se encuentran en una situación bastante precaria luego de la Segunda Guerra Mundial, tratando de reorganizar su economía y con digamos, una campo cultural bastante similar a lo que pasaba en Italia, que era también una sociedad en crisis, ¿no? Donde van a surgir un montón y lo vimos en clases anteriores, de personajes importantes en el campo de la cultura que van a eclosionar fundamentalmente a partir de los años 60. Pero ya encontramos en los 50 el Independent Grab, donde está Alison y Peter Smithson, donde está, es decir, una serie de
de, eh, digamos, artistas como Henderson, como Paolozzi, que van a hacer toda una movida en el campo del arte que incluye, perdón, pero no se mueve la imagen, a ver, no sé qué es lo que pasa. No la puedo mover. Ahí está, bueno. Que de alguna yo le decía que incluye una mirada sobre los Estados Unidos, ¿no es cierto? Una mirada sobre la transformación, la sociedad de consumo norteamericana, lo que esta sociedad de consumo está desarrollando en esos años, y que, bueno, lo van a aplicar al arte y uno puede decir que son ellos los iniciadores del arte pop, ¿no? Y lo que aparece en esta escena tan famosa, que solamente la habrán visto, es los objetos de consumo, ¿no es cierto? La aspiradora, el televisor, la comida enlatada, el grabador, o sea, todo lo que viene con esa sociedad de consumo norteamericana que fundamentalmente en esos años va a empezar a tener impacto en Inglaterra. Y ahí aparece un personaje que me parece central, que es Rainer Banham, o Banham, como muchas veces nosotros le decimos, que en esos años estudia, él viene de una formación técnica durante la Segunda Guerra Mundial y estudia historia del arte con Pevsner, ¿no? Y hace su tesis doctoral con Pevsner, que va a resultar luego un libro muy importante, ¿no? Para la construcción de, de las ideas sobre arquitectura en la segunda mitad del siglo XX, que es Teoría de Diseño Arquitectónico en la Era de la Máquina, que como ven ustedes se publica en castellano en Buenos Aires muy tempranamente, muy poco después de que sale en Inglaterra, y que luego va a ser acompañado por un segundo libro que se llama La arquitectura del entorno bien climatizado, traducido al español, que de alguna manera profundiza ciertas ideas que estaban en este primer libro. ¿Qué dice este primer libro? Bueno, nos dice que en realidad, y él hace un estudio muy meticuloso, los arquitectos de la modernidad, Le Corbusier, Gropius, Mies van der Rohe, estaban demasiado ligados al pasado, y que en sus arquitecturas uno podía ver que pervivía la tradición clásica y la idea del objeto y de la belleza y de la contención y el manejo equilibrado de la forma, y que en realidad no habían aprendido nada de la modernidad, seguían atados al pasado, y él hace una especie de provocación, dice, el verdadero héroe moderno es Buckminster Fuller y no Le Corbusier, ¿no es cierto? Buckminster Fuller, que era una especie de diseñador norteamericano, un tecnócrata, un personaje que trataba de llevar adelante una serie de ideas, entre ellas la de hacer de la casa un producto parecido al automóvil, como lo había planeado Le Corbusier, pero que nunca lo había hecho, porque en realidad se manejaba con tecnologías bastante tradicionales. Bueno, Buckminster Fuller lo lleva adelante, ¿no? Y así hace una serie de proyectos y se transforma como el verdadero modernizador, ¿no? El que está más allá de los modernismos, ¿no? Y en ese sentido, Banham va a relacionarse muy bien en esos años, si bien en los primeros años se relaciona con los Smithson, que son los renovadores de la década del 50, en los 60 se va a relacionar con el grupo Archigram, que es quien propone, ¿no es cierto?, esta idea de una arquitectura en esta sociedad de consumo, en esta sociedad de cambio, en esta sociedad que plantea un futuro tecnológico superador de la realidad y prácticamente que nos va a llevar a una vida de continuo ocio, porque las máquinas se van a encargar de hacer todo, y a una vida muy intensa, nómade, de viajes, vida circunstancial, de vivir en cápsulas, de vivir en ciudades enchufables y itinerantes, ¿no es cierto? Una idea absolutamente, que se va a revelar absolutamente ficticia, porque en el 73 va a estallar la crisis del petróleo y va a construirse un nuevo paradigma que nos dice que, en definitiva, los recursos del planeta Tierra son finitos, y que no, esta posibilidad de
explotación de los recursos infinita es imposible, ¿no es cierto? Ahora bien, si esto es lo que está sucediendo, más, yo diría, este, publicitariamente, porque los alquilan, publican una revista, esa tiene una circulación internacional, luego se reproduce en las diversas usinas y revistas y centros en el mundo, acá también se van a publicar todas estas ideas de los alquilan. Hay podemos decir, una corriente subterránea diferente, que está un poco ligada a los Arquigram, pero que se va a diferenciar rápidamente, ¿no? Bueno, y acá vemos la imagen también de Banham. Banham hace este artículo, que no sé si ustedes lo habrán visto en la cursada, de que, bueno, en definitiva nosotros a partir de la tecnología podemos vivir desnudos adentro de una cápsula, en una relación muy particular con la naturaleza, y bueno, y en la cápsula van a estar toda la serie de aparatos, el aire acondicionado, la televisión, es decir, todo lo que aparecía en el cuadro, en el collage que vimos de los vanguardistas de los 50, ¿no? Como forma de vida, en esta utopía, digamos, de la tecnología que lo puede todo. Digo que lo interesante es que aparece este personaje que es Edwin Price, y yo lo pongo acá con una foto con su mujer, que no me acuerdo el nombre ahora, que tal vez los que somos más viejos la recordemos. Es el personaje que aparece en la película Help de los Beatles, que es un poco la hindú buena que está en la secta que trata de salvarlo a Ringo cada vez que los hindúes quieren matarlo para robarle el anillo. No sé si todos vieron esa película, los de mi generación sí. Pero bueno, esto nos introduce que en realidad Cedric Price es un personaje que está muy ligado a toda la movida que se estaba dando en Londres en ese momento con el rock y la vanguardia musical y la vanguardia teatral, etcétera, etcétera. En realidad Price es un arquitecto que se forma en Cambridge y también se forma en la Architectural Association, y se destaca muy rápidamente, aunque es muy criticado con Peter Smithson, que es su profesor, que dice que es mal arquitecto porque no dibuja, ¿no? Porque habla mucho pero no dibuja, ¿no? Y eso va a ser una característica, porque en realidad lo que plantea Price es una arquitectura de ideas, ¿no es cierto? Primero empieza trabajando, obviamente, con lo sistémico, diseña un sistema de construcción de viviendas en seco, ¿no? Y después hace un proyecto muy interesante que es el aviario del Zoológico de Londres, que también es una experiencia, podemos decir, aformalista, en el sentido de que arma una estructura a partir de una serie de pirámides que se van concatenando con cables y con tensores, ¿no? Para hacer esta cubierta, digamos, sobre el sector de las aves, que es algo absolutamente revolucionario, pero luego va a ser un manifiesto que se va a llamar Non-Plan, que es una especie de diatriba contra la planificación tradicional, ¿no? Diciendo que, bueno, las ciudades no tienen que tener una planificación centralizada, sino que la planificación debe ser algo mucho más participativo. Y se va a destacar por pensar una arquitectura que no es tanto diseñar, sino inventar oportunidades, ¿no? La idea de que el programa no debe ser algo rígido, sino que se tiene que transformar las acciones que se van a realizar, y se debe evaluar el resultado de esas acciones permanentemente, ¿no? Es decir, como que, en definitiva, el arquitecto es alguien que genera una serie de premisas que, colocadas en el lugar y empezando a interactuar, van a ser de alguna manera reformadas por los mismos usuarios, y eso va a traer una transformación del diseño. Es decir, el diseño, algo absolutamente antifuncional, como veíamos en Hannes Meyer, ¿no? No es que algo queda fijado y es así, sino que el diseño es una especie de kit de partes, lo que uno hace como arquitectura, muy metido dentro de lo sistémico, pero con un sistema distinto, mucho más abierto, digamos, que lo sistemático tradicional o la arquitectura de Arquigran, que de alguna manera planteaba algo que parecía muy abierto, pero que estaba hiperdiseñado. Acá no, en realidad hay una mínima intervención del arquitecto, que lo que tiene que hacer es desarrollar las potencialidades del programa
y ponerla sobre el terreno para que luego la misma actuación de los usuarios lo vaya transformando, ¿no? Y lo demuestro con dos proyectos que son los más famosos, más conocidos de él, aunque ninguno se construyó, que es Patrick's Timber y el Fan Palace. Patrick's Timber es en realidad una región en el norte de Inglaterra que durante el siglo XVIII y XIX se había transformado en un centro de producción de porcelana. Ustedes saben que la porcelana venía de los chinos, finalmente los europeos le consiguen sacar el secreto, ¿no? Y la llevan a varios, y todos los países hacen sus fábricas de porcelana. Bueno, Inglaterra las pone en este lugar, o sea, es un gran emporio industrial que se puede ver aquí, ¿no es cierto?, de producción, que se empieza a desmantelar una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, como pasa en muchos lugares de Europa, porque, digamos, por razones de costo y de beneficio, muchas industrias emigran a países del tercer mundo y grandes áreas industriales de Europa quedan en desuso. Bueno, esta es una de ellas, y esto trae aparejado, obviamente, desempleo, migración a las grandes ciudades, deterioro, etcétera, etcétera. Bueno, frente a eso, Price, que era oriundo de la región, lo que intenta es un plan que retoma los recursos que existían allí, ¿no es cierto?, que habían quedado en desuso, para formular una nueva idea. Esta nueva idea es hacer aprovechando las líneas de ferrocarril existentes, que eran muchas, ¿no? Generar una especie de universidad itinerante que fuera yendo de lugar en lugar de acuerdo a las necesidades y generando cursos de capacitación para estos obreros que vivían en situación de desempleo, para capacitarse para nuevas actividades y con eso reactivar la economía, ¿no es cierto? Aparece por primera vez la idea del diagrama, que después vamos a ver, si él traza toda una serie de diagramas para ver cómo organiza este sistema, y después utiliza, digamos, elementos que vienen de la industria, es decir, va a utilizar grúas pluma, va a utilizar elementos metálicos de quita y pon, ¿no?, que le van a permitir entonces hacer esto flexible, ¿no? Montar este lugar, por ejemplo, y luego una vez que ya no se utiliza más, está en desuso, retirar las partes, colocarlas sobre el ferrocarril y llevarlas a otro lado, ¿no es cierto? Con lo cual, él lo que está planteando es un kit de elementos y después los que deciden son los usuarios. En determinado momento se había planificado hacer un curso por un año, pero se hace por 2 o por 3, las cosas permanecen, o si el curso fracasa se llevan a otro lado. Es decir, los usuarios, en este caso los directivos de la universidad, los mismos estudiantes, los obreros desempleados, los que van a decidir cómo funciona este sistema. Por lo tanto, la función está subsumida al sistema y es absolutamente, lo que se hace es absolutamente flexible. Y lo que desaparece es la mano del arquitecto. Es decir, acá no hay diseño en el sentido que, bueno, yo coloco una torre acá y después coloco un paquete de elementos de este lado y el aula auditorio del otro. No, esto hasta puede ser feo, no importa, digamos, ¿no? No importa la estética, no importa la belleza. Y lo que demuestra Price también es que le da poca importancia al tema de la representación y el dibujo. Fíjense que acá en este caso utiliza fotografías del lugar y monta, qué sé yo, en este caso es un estacionamiento, digamos, ¿no? O en este otro caso nos demuestra, bueno, cómo va a funcionar la grúa pluma y cómo yo puedo retirar esa especie de esto es previo a la aparición de los contenedores, pero como contenedores metálicos que voy a cargar sobre el ferrocarril para llevar a otro lado. O sea, no hay, como decía Peter Smithson, un deseo por el dibujo preciosista, sino que el dibujo es una herramienta. Incluso los elementos que él utiliza son elementos que se pueden comprar en la industria, o sea, no hay un diseño particularizado sobre cada una de las piezas, sino que son piezas que se pueden reutilizar, tomar, perdón, de los catálogos de las industrias, y con eso se arma el edificio, o los edificios, digamos, o la infraestructura que va a mover todo esto. El otro proyecto importante es el Fan Palace, que es como una especie de palacio de entretenimiento. En realidad, él lo hace en función de que se relaciona con un personaje
que una directora teatral que se llama Jean Littlewood, que tenía relación con su mujer, que era también actriz, que dirigía una especie de teatro alternativo, de vanguardia en Londres, y bueno, ahí surge la posibilidad de hacer esta especie de edificio que es una especie de no edificio, y que coloca todos los elementos de las nuevas tecnologías a favor de una vida más descontracturada, más libre, más abierta, que permita hacer todo tipo de espectáculos y actividades en este lugar con absoluta flexibilidad. Y eso uno lo podría relacionar perfectamente con la Non-Stop City, que es una creación del grupo, digamos, de vanguardia utopista italiano Arcisum, que también está actuando en ese momento y que planteaba la idea de una especie de transformar al mundo, una especie de ciudad tecnológica que abarcara todo el territorio, donde prácticamente la naturaleza quedaba subsumida dentro de esta gran superestructura, digamos, perdón, me equivoco, megaestructura, y que bueno, que iba a proveer una especie de grilla universal, que iba a proveer de tecnología a los usuarios, y los usuarios podían vivir desnudos bajo el sol como Banham, con sus artefactos domésticos que podían enchufar a cualquier lugar de esta red, y vivir de una manera absolutamente nómada, y que prácticamente todo se convertía en arquitectura. El mundo se convertía en arquitectura, la naturaleza desaparecía, era un elemento más de la arquitectura, y esto daba esta posibilidad de vida nómade y despreocupada, ¿no es cierto? Bueno, prácticamente el Fan Palace parece un fragmento de esto, ¿no? Es entonces un gran espacio donde existen una serie de pórticos, ¿no?, que se van sucediendo. En esos pórticos se montan grúas pluma que pueden mover diferentes elementos, ¿no?, que se van, bueno, un día hay un campeonato de ajedrez, retiramos todo y ponemos mesas, otro día hay un partido de básquet, entonces armamos una cancha de básquet, otro día hay un espectáculo de teatro y armamos una gradería teatral. Es decir, el edificio va cambiando, ya no tiene ningún control de parte del arquitecto. El arquitecto lo que hace es proveer del kit de partes para que la gente lo utilice. Por lo tanto, no hay, es decir, el programa es muy vago y la idea de función desaparece. La función no es lo que rige la organización del edificio, como podíamos ver en Hannes Meyer, sino que es prácticamente las múltiples actividades que se van desarrollando, las que van transformando el edificio, que no tienen ningún control estético. Es decir, un día puede quedar feo, otro día puede quedar muy lindo a los ojos de un arquitecto, pero el arquitecto no gobierna el edificio. Y eso me parece que es muy, muy importante, ¿no? Y que, en definitiva, estas las imágenes que han quedado del proyecto, obviamente nunca se construyó, donde podemos ver cómo, es decir, el techo se puede abrir, pueden aparecer bandejas, sacarse las bandejas, hacerse todo tipo de actividades, ¿no es cierto?, moviendo los elementos. Y si hay el edificio obviamente salió en todas las revistas, fue muy publicitado, se discutió mucho sobre esto, pero si hay un resultado o una cosa materializada parecida es el Centro Pompidou, que en definitiva no es en el sentido estricto la propuesta de Price, porque es un museo del Estado, y el Estado lo programa, lo organiza, acá no hay una actividad del público o una necesidad barrial o colectiva que determine las funciones que va a haber dentro del edificio, sino que lo que hay es una superficie que los directores del museo disponen para hacer una exposición u otra, digamos, ¿no? Es decir, esto está como, es el mismo proyecto, pero se le ha sacado la absoluta libertad que tenía originalmente. Ahora bien, si esto estaba pasando en Inglaterra, y va a tener sus consecuencias a posteriori, sobre todo la actividad de Price, que va a seguir como docente en la Architectural Association durante mucho tiempo. Otra cosa estaba pasando en Estados Unidos.
En Estados Unidos, en los 60, como ustedes saben bien, aparece, si por un lado aparece Venturi y toda la movida llamada inclusivista, ¿no? De que planteaba una arquitectura que se asimilaba, digamos, la cultura popular. Por otro lado aparece la línea exclusivista que está en manos de los FAL, ¿no? Que son arquitectos de la costa este que van a hacer toda una experiencia en los años 60 de retomar el lenguaje de las vanguardias y de Le Corbusier y empezar a hacer arquitectura a partir de eso, ¿no? Eh, a partir de, incluso hasta con otros sistemas materiales, en muchos casos utilizando la madera, recrear la arquitectura de los años 20, pensando desde el interior mismo de la arquitectura los problemas, ¿no? Retomando un poco la poética de las vanguardias y planteando estas ideas de proceso, de procedimiento, es decir, que la arquitectura es producto de un proceso de diseño que va generando diversas pasos, ¿no es cierto?, hasta llegar al proyecto definitivo, utilizando muchas veces eh, formas o modos que son absolutamente arbitrarios, ¿no es cierto?, y que se desligan poco a poco de la idea de funcionalismo. De todos ellos, el personaje más interesante que para nosotros es Peter Eisenman, que se va a destacar porque va a ser el fundador de IAUS, que es una especie de instituto de arquitectura y estudios urbanos, que va a nuclear a toda la vanguardia neoyorquina de los años 70. Peter Eisenman había estudiado con Colin Rowe y con Ungers. Digamos que con Ungers va a aprender un poco ciertas ideas que tenía Ungers, que hacía procedimientos gestuales sobre edificios históricos, y va a proponer una serie de ejercicios a los estudiantes de reorganizar, digamos, diversas matrices de edificios a partir de gestos, ¿no es cierto?, sobre los edificios. Desgraciadamente no conseguí ninguna imagen, las tenemos algunas en el instituto nuestro, pero bueno, no fui a la facultad, entonces no las pude traer, pero tiene que ver con lo que Eisenman va a hacer después, y además va a fundar una revista que va a ser característica de la vanguardia de los 70-80, que es Opposition, y un diario que se llama Skyline, ¿no?, que también publicaba el instituto. Bueno, ahí se van a publicar todos en inglés se van a introducir Tafuri, Dalcó, etcétera, etcétera, todo el pensamiento europeo, y va a haber una especie de simbiosis entre los lugares de vanguardia en ese momento en Europa y Estados Unidos a partir de Liaus. Y lo que fundamentalmente va a retomar Peter Eisenman es la metodología de las vanguardias, ¿no?, que ya había venido ensayándose con los Five, pero él lo va a hacer mucho más explícito, ¿no? Es decir, él va a retomar estas ideas, digamos, que fundamentalmente tienen que ver con el formalismo ruso, ¿no?, esta idea de tomar el objeto, desarmarlo. Ustedes habrán visto algo de todo esto también en la clase de Eduardo sobre deconstructivismo. Bueno, ahí empiezan a nacer todas estas ideas de tomar el objeto arquitectónico y someterlo a un proceso, a un procedimiento, ¿no? Y es ese proceso lo que va a tener validez. Y con eso Eisenman se propone rescatar lo que él cree que es el auténtico espíritu de la modernidad, que había sido sepultado por el funcionalismo. Es decir, este juego de la vanguardia, esta idea de que yo hago explotar el objeto arquitectónico, pues lo rearmo con una lógica que es un juego, que no tiene que ver con la racionalidad, que tiene que ver un poco con operaciones que voy realizando, está en la esencia de las vanguardias, y lo que hay que hacer es retomarlo porque el funcionalismo nos ha hecho equivocar el camino. El funcionalismo está mal, ha producido toda la mala arquitectura del siglo XX, y lo importante es lograr acercarnos, digamos, a esta idea inicial, ¿no? Bueno, ahí Ungers y Colin Rowe son sus maestros,
Él va a estudiar historia con Colin Rowe lo va a llevar a Italia y le va a mostrar la obra de Terragni. Eso, Eisenman va a ser un enamorado de por vida de la obra de Terragni y va a encontrar en Terragni esta idea de construir un lenguaje, ¿no? Volver un poco a como eran los clásicos, es decir, en el sentido de que la arquitectura puede ser un lenguaje, yo puedo manipular una serie de elementos y combinarlos, ¿no es cierto?, para lograr un objetivo determinado, y también se va a relacionar en esa época con Chomsky, que es el gran lingüista norteamericano, y a partir de ahí va a desarrollar toda una serie de experimentos en casas, la famosa casa 1, 2, 3, 4, es decir, durante todos los años 70, donde va a ser explícito esta idea del proceso, del procedimiento, ¿no? Yo tenía acá para leerlo, se los leo, una cita de Rafael Moneo cuando habla de Eisenman, y que apunta a esta idea de las estrategias proyectuales. Él dice, leo, la influencia que en los últimos años el concepto de proceso ha tenido para establecer una teoría del proyecto ha sido importantísima. Quien, como yo, por ejemplo, lleva 25 o 30 años en las escuelas de arquitectura, podrá dar testimonio de cuánto tanto arquitectos como estudiantes insisten hoy en el proceso a la hora de presentar el proyecto. El proceso, por lo tanto, como responsable del proyecto. ¿Cuántas veces hemos escuchado que de lo que se trata es de registrar el proceso, de tener presente toda aquella sucesión de estadios formales que se ofrecen como justificación al estado final y último? Lo que interesa más que la propia obra de arquitectura es la biografía del proyecto, y de ahí el interés en que se conserve vivo el testimonio de lo que fue su proceso de gestación. Del mismo modo que ocurriría en una partida de ajedrez o en una pintura si se pudieran mantener visibles y transparentes los movimientos que hicieron los jugadores o los distintos movimientos del desarrollo del cuadro. Una obra de arquitectura debe mantener vivas y dar razón de todas las etapas intermedias del objeto latente en el proyecto. Bueno, y esto es importantísimo, ¿no? Es lo que determina un poco el desarrollo de la arquitectura, es el nuevo paradigma que se abre después de los sistemas o el de las tipologías, ¿no es cierto? Esto es lo que se abre entonces a fines del siglo XX, que creo, y eso es una opinión crítica, no ha permeado demasiado, por ejemplo, en los talleres de nuestra facultad, no ha sido tan importante como en otros lados. La idea de partido ha seguido siendo bastante determinante en la idea de composición, en el fondo, en la manera de hacer arquitectura entre nosotros, pero sí ha tenido una importancia, como dice Moneo, central en la mayor parte de los países del mundo, ¿no? Bueno, entonces están todas las casas que hace Peter Eisenman, que en definitiva es romper con la idea funcional. Digo, por ahí a Eisenman le pasa una viga por el medio del dormitorio o del estar, y no interesa un poco la función que se está desarrollando allí, sino la prosecución de este análisis y este trabajo sobre la forma, de sucesión, digamos, de operaciones hechas sobre la forma, donde yo digo, bueno, tengo un cuadrado con otro, lo giro, entonces tomo un giro, después coloco una serie de planos en sentido diagonal, bueno, y todas esas operaciones, que son operaciones arbitrarias, a lo que determinan el objeto, no la función. La función es una cosa accesoria. Yo diría que casi volvemos a Blondel, ¿no? Cuando Blondel decía que, bueno, una cosa era colocar las superficies, y eso lo vemos en Historia 2, ¿no es cierto? Y diseñar una serie de superficies o pabellones en un terreno que conforman el edificio, y después le ponemos las funciones adentro, ¿no? Es decir, lo que interesa es la articulación de esos elementos. Bueno, en Eisenman pasa lo mismo, y en el resto de la arquitectura que se va a desarrollar después también. Y el mismo Eisenman, incluso uno podría decir que la primera etapa es la etapa de las casas, él después va a abandonar esta especie de rigor formal ortogonal, y va a empezar a hacer proyectos donde, digamos, él empieza a procurar una nueva modalidad, una relación directa de la arquitectura con la conciencia global y con la época de crisis que estamos viviendo, y empieza a desarrollar
relaciones con el pensamiento analógico. Es decir, cómo yo puedo tomar, por ejemplo, prestado desde la ciencia o desde el arte, formas o elementos o conceptos que luego lo llevo a la arquitectura, ¿no? Y esto puede ser otro paradigma nuevo, que es el de la analogía, que en realidad uno lo puede encontrar también en las arquitecturas del llamado formalismo de la década del 50, ¿no? En Candela, en Nervi, ¿no? Que empezaban a explorar las formas de la naturaleza para producir arquitectura. Bueno, acá se pueden explorar las formas de la naturaleza, pero también se pueden explorar conceptos este, como el diagrama de Moebius o el del ADN, ¿no? Y entonces con esto hacer este edificio, ¿no es cierto? Que termina siendo un objeto en sí mismo que pierde todo contacto o toda relación con el entorno de la ciudad. Y eso también es una característica muy importante en toda la obra posterior de Eisenman, o de Gehry, o de Zaha Hadid, digamos, esta cosa de pensar el objeto de sí mismo, pero ese objeto va a tener que, uno lo puede asociar a ciertas estrategias que surgen en ese momento en relación al urbano, ¿no? Que uno podría, no sé si puse la imagen, relacionada por ejemplo con el Guggenheim de Bilbao, es decir, la posibilidad de construir objetos de arquitectura que vivifiquen la ciudad, ¿no? Que la transformen y que se constituyan como en faros o como en lugares en los cuales se dan actividades nuevas que ayudan a replantear o organizar la economía de una ciudad, ¿no? Y el ejemplo de Bilbao y de Barcelona es bien característico en ese sentido. Y va a ser una de las grandes, digamos, opciones de la arquitectura de fin del siglo XX, principio del XXI. El otro personaje central, digamos, en esta especie de recorrido un poco panorámico que estamos haciendo es Colas o Koolhaas, como prefieran decirlo. En realidad es un personaje muy particular que es holandés, pero vive en las Indias holandesas, en Oriente, durante su infancia y adolescencia, después estudia cine, y después va a Liaus, a Nueva York, ¿no? Y ahí hace una tesis, lo conoce a Peter Eisenman, conoce todo el ambiente, digamos, neoyorquino, pero se va a distanciar, ¿no? Va a pensar de una manera distinta a Eisenman, ¿no? Y va a hacer una tesis que es de Living New York. De Living New York es un libro sobre New York y es una nueva interpretación de la cultura europea sobre la cultura norteamericana, que es distinta a las versiones de Loss, de Le Corbusier o de Gropius, ¿no? Que revisa a Estados Unidos y, y en realidad lo hace de una manera bastante particular, porque él encuentra interés no tanto en los modernismos, sino en el proceso de modernización, ¿no? Y en la arquitectura que hacen los emprendedores en los suburbios, y fundamentalmente en el rascacielos, pero no en el rascacielos, yo analizo el Seagram, sino que toma un rascacielos común, por ejemplo, como es que se llama el Downtown Club, que lo que él intenta probar allí, que la forma exterior del edificio no tiene nada que ver con el interior, que esa idea de Sullivan, del funcionalismo, ¿no es cierto?, de que se expresa al exterior lo que hay en el interior, no es verdad, y que este edificio adentro tiene hoteles, departamentos, clubes con pileta de natación, negocios, etcétera, etcétera, que están como cobijados dentro de ese elemento que puede tener cualquier forma. Y que lo importante de la ciudad es la densificación, digamos, lo que produce la metrópoli es la superposición, la densificación, el caos metropolitano, que espanta a otros arquitectos como Le Corbusier. Le Corbusier, cuando ve Nueva York y ve, digamos, todas las torres de Manhattan, le parece un espanto, que hay que ponerle orden, y el proyecto de él es el centro direccional de Buenos Aires, ¿no? Las torres cartesianas, todas perfectas, colocadas en un ritmo ordenado, bueno, y esto le produce espanto. Bueno, esto que le produce espanto a Le Corbusier es lo que impulsa a Koolhaas a hacer su arquitectura, ¿no es cierto? O sea, la espontaneidad del accidente, la acumulación, la saturación de las actividades es lo que a él le interesa.
Y después hace, digamos, en el momento de hacer el libro, también trabaja con Ungers y va a hacer esta especie de proyecto de dibujo donde precisamente coloca en la cuadrícula de Manhattan, en la retícula de Manhattan, un montón de elementos que vienen de diversa procedencia, de los rascacielos cartesianos de Le Corbusier, el expresionismo, el rascacielos Art Deco norteamericano, es decir, todo confluye en una especie de caos metropolitano de densificación, ¿no es cierto?, y de estratificación de las diferentes vertientes, ¿no? Es decir, él no va a ser un arquitecto como los posmodernos o como Eisenman, que va a estar en contra de la generación anterior. Él dice que todas las generaciones tenemos que aprovechar algo, entonces va a ser un admirador de la arquitectura holandesa de los años 20-30, pero también va a ser un admirador del Tim Tem y de los arquitectos de la generación anterior holandesa, y va a tratar de incorporar a su arquitectura muchas de estas propuestas que habían quedado en el papel en esos años, ¿no? Esta es un poco la imagen, y él va a pensar también eh, que el secreto está en las vanguardias, ¿no es cierto? Y va a ser una metáfora diciendo que los vanguardistas rusos se subieron a una balsa, ¿no?, en Rusia, y salieron y nadaron durante su vida hasta llegar a Nueva York, y los verdaderos condensadores sociales que habían planteado los constructivistas rusos se van a realizar en Nueva York, y es el rascacielos. No es la arquitectura de la Revolución Soviética, sino que es el rascacielos. Entonces, él es celebrativo de esa modernidad, en realidad. No quiere transformar esa modernidad en una modernidad regularizada a la manera del movimiento moderno, sino que ese caos es lo que lo inspira. Bueno, y acá esta foto está mal, les ponía un poco este concepto de los grandes objetos, de las gemas, digamos, que producen estos arquitectos del Star System, que van a ser funcionales a las necesidades de las ciudades, ¿no?, de fin del siglo XX. Y para documentar un poco más, porque tampoco me quería, como estamos hablando de procesos proyectuales, no hacer un análisis de toda la obra de Coljas o de Oma, sino mostrar precisamente este concurso, que es el concurso de la Villette, que se hace eh, en los años 80, y que en realidad tenía que ver con toda esta política de resemantización, de reorganización de las áreas degradadas industriales, que yo le decía que el proyecto de Price es el primero en Europa, pero van a sucederse un montón de proyectos, y se va a activar lo que es la arquitectura del paisaje, porque hay que rearmar y reorganizar áreas que han quedado degradadas en función de los cambios económicos. Bueno, la Villette es uno de ellos, era un antiguo matadero de París que es trasladado, y allí se plantea un concurso de parque que debe ser el parque del siglo XXI, ¿no es cierto? Un nuevo tipo de parque, y allí se presentan tanto Schumi como Coljas. Los dos habían estado, es decir, Coljas, después que sale de Nueva York, va a la Architectural Association, ahí se relaciona con Price, con Smithson, con todos los que habían quedado de la vieja vanguardia británica, por eso es importante, ¿no?, relacionar a ambos. Y bueno, se lanza este concurso donde los dos participan, y va a ganar el proyecto de Schumi, en el cual podemos ver un montón de cosas que ya Dordo explicó sobre el deconstructivismo, y está esta idea del juego, ¿no? Que está diferentes, bueno, área construida, área semi cubierta, área de pleno aire, y bueno, y él va entonces a hacer, como hacía Peter Eisenman, un juego con esto, ¿no? Lo va a separar, lo va a romper en múltiples partes, y después va a establecer una lógica sobre esto. Por eso, esta es la manera de proyectar, ¿no? Una lógica que va a dar lugar a un concepto que él desarrolla, que es el de la folie, ¿no?, que son estos pequeños pabellones que se colocan a partir de una grilla y dan sentido general a este espacio, y sobre este se superponen toda una serie de otras grillas que, que tienen que ver con el solado, que tienen que ver con el arbolado, etcétera, etcétera, que le van a dar precisamente una idea
de superposición, ¿no es cierto?, a este espacio, lo van a densificar. Perdón. Y bueno, y estas folies van a ser como pequeños pabellones que nos pueden remitir a la idea de los pabellones de los parques del siglo XVIII, pero que van a estar abiertas, por eso, y ahí la relación con Price, a la intervención y al uso que los usuarios quieran darle. Se pueden transformar en diversas actividades, ¿no? Que se van a colocar ahí y van a densificar y van a darle actividad e impulso, digamos, al parque. O sea, un parque que se transforma en una especie de parque urbano, donde la arquitectura es lo que rige, una especie de arquitecturización del paisaje, ¿no? No es la idea del parque decimonónico, que era una especie de lugar idílico donde se recuperaba el contacto con la naturaleza. No, esto es parte de la ciudad, ¿no? Bueno, y estas son las folies, el parque se realiza, tiene mucho éxito, y en él entonces podemos ver tres o cuatro cosas de las cuales venimos hablando. La idea de proceso, ¿no? El parte de un juego, digamos, formal, de ruptura, de organización, reorganización, la idea de aprogramática, es decir, el programa termina siendo producto de las acciones de los usuarios, y también podemos ver esta idea de parque arquitectónico, ¿no? De esta idea de que esto es casi una nueva propuesta de ciudad. Y el otro proyecto es el de Kohlhaas, donde en definitiva lo que hace es tomar el concepto de superposición del rascacielos y abatirlo sobre un horizontal, ¿no? Entonces, en vez de haber actividades superpuestas, las actividades están desplegadas en el terreno, ¿no? Y él las termina mezclando aún más para hacer esta especie de, digamos, alternativa de ciudad. Uno lo podría también relacionar con la non-stop city, ¿no? Una especie de nueva ciudad en el cual se pueden hacer X cantidad de actividades, y todas están de alguna manera organizadas por la arquitectura. Es decir, la arquitectura termina siendo el paisaje, la arquitectura construye el mundo, ¿no? Y a partir también de una serie de juegos formales y de un proceso de diseño, aparece esta forma final. Bueno, en definitiva no se construye el proyecto de Sumi, pero lo que yo quería mostrar para sintetizar es qué significa esta idea de proceso, ¿no? Que incluso en estos casos, sobre todo en el de Sumi, que se relaciona con Derrida, se relaciona con Foucault, con estas ideas de hacer una arquitectura que sea contraria al sistema de opresión que la misma arquitectura había ayudado a crear, ¿no es cierto? En ese momento eran famosos todas las discusiones de Foucault acerca del panóptico y de las cárceles y los hospitales como ejercicios de disciplinamiento. Bueno, entonces proponer una cosa absolutamente libre, densificada, donde la gente pudiera hacer lo que quisiera, como alternativa liberadora a la tradición, digamos, opresiva que había seguido el funcionalismo, porque la crítica en ese momento, y eso me olvidaba decirlo, que hace que Tafuri se acerque a Peter Eisenman es precisamente, Tafuri decía, bueno, el problema es que la arquitectura moderna ha sido funcional al plan del capitalismo para organizar la reproducción de la mano de obra y la sociedad en función de sus necesidades, y la arquitectura había venido a acompañar este proceso. Entonces, frente a esto, lo único que quedaba como acción de vanguardia era hacer una arquitectura puramente formal, hacer una arquitectura que estuviera en contra del funcionalismo, que estuviera en contra de esta lógica de organización que era un poco el camino que había tomado el capitalismo. Entonces, de allí es que Tafuri, por un momento, incluso yo le mostré la tapa del libro de los Five con la introducción de Tafuri, o sea, Tafuri termine teniendo ese contacto con Nueva York y celebrando esta arquitectura, digamos, puramente formalista de los norteamericanos. Bueno, y a partir de eso uno puede leer ciertas arquitecturas. Lo que pasa es que después aparece Kohlhaas y dice, bueno, en definitiva, este es el mundo que hay y hay que celebrarlo. Es decir, lo que pierde, de alguna manera, toda la arquitectura de vanguardia es finalmente
ya hablando de Kohlhaas, es el valor contestatario, porque en definitiva lo que hace es, bueno, el mundo es así, yo lo interpreto, ¿no es cierto? Esa sería la posición. Y también en ese momento lo que aparece es algo que señaló también Julio Valentino en un libro que salió hace unos años ya, pero que yo lo recomiendo leer sobre la arquitectura del presente, es esta idea de que no existen más teorías en el sentido, no hay libros de teoría de la arquitectura, no hay tratados, no hay un Neufert, aunque sea el Neufert sea un tratado más de medida del cuerpo en relación a los objetos y las diferentes funciones, no hay un tratado de la arquitectura del presente. La teoría de la arquitectura se puede rescatar de los reportajes que se le hacen a los arquitectos en las revistas, de las memorias de los concursos, ahí es donde aparecen algunas nociones teóricas que son muy disímiles y muy, digamos, que es imposible de resumir, porque son tantas como poéticas o arquitectos ahí dando vueltas, ¿no? Lo que sí, yo quería mostrar esto porque de alguna manera es producto del proceso y de la analogía, ¿no? Este es el Museo Judío de Berlín, en el cual, en definitiva, el edificio es más que nada un hecho artístico, es decir, ¿qué hace el autor? Bueno, nosotros no nos damos cuenta, pero si leemos la memoria, vamos a darnos cuenta que esto es un fragmento de la estrella de David, ¿no es cierto? Que era, no solamente es el símbolo del pueblo hebreo, sino que es un poco el estigma que llevaban los prisioneros del campo de concentración, la famosa estrella amarilla que le colocaban, ¿no es cierto?, a todos los prisioneros judíos. Y en definitiva, el edificio es el museo, es decir, el edificio no es tanto, es un objeto que es arquitectónico, pero al mismo momento es un monumento, ¿no? Es decir, es una... a ver, uno entra al museo y lo que hace es un recorrido que de alguna manera quiere sintetizar la historia del pueblo judío en Alemania, pero no es tan importante los objetos que se exponen, sino el recorrido por el edificio mismo que nos lleva hacia la diáspora judía o nos lleva hacia el holocausto, ¿no es cierto? Entonces es prácticamente un monumento habitado, ¿no? No es arquitectura en el sentido estricto, y ahí empezamos con esa discusión acerca de lo que es arquitectura, ¿no? Si uno hace una forma absoluta, digamos, a la cual le coloca una puerta, entra, es arquitectura, o si una arquitectura es una cuestión más articulada que tiene que ver con una tradición de la arquitectura. Eh, bien. Y finalmente aparece otra vertiente que me parece que es importante señalar, eh, que ya estaba en Price, que es la idea de diagrama, ¿no? La idea de diagrama que empieza a aparecer a fin de siglo, esta noción que la podríamos, digamos, como una sumatoria de elementos gráficos que describen algo de un modo indeterminado. No representan un objeto per se, sino una estrategia que permite ordenar un flujo de relaciones en el proceso de diseño. Es decir, yo puedo combinar los recorridos peatonales con las temperaturas, con la estructura, digamos, del terreno, con las diferentes alturas de los niveles, y bueno, todo eso me va dando un diagrama que yo lo puedo formalizar y lo puedo organizar, digamos, como una forma determinada, ¿no es cierto? Entonces, esto es, bueno, pongo esta casa como modelo, que trata de organizar la vida de quienes viven en esa casa, digamos, y que tienen que tener cierta independencia en su uso, eh, en sus recorridos, y bueno, y eso se combina con el diagrama de Moebius y da como resultado la casa. Con lo cual hay una conjunción entre una forma a priori, buscada por fuera de la tradición de la arquitectura,
y una idea novedosa como es la idea de diagrama, ¿no? Y el diagrama va a empezar a ser utilizado como una posibilidad nueva, como una forma de proyectar nueva que se puede utilizar para múltiples planteos arquitectónicos, ¿no? Y bueno, y va a surgir como alternativa, lo que va a dar como resultado tipos de edificios que se van alejando cada vez más de la tradición arquitectónica. Y en ese sentido, y me parece que eso le pasa a todos, desde Zaha Hadid hasta Eisenman, es decir, hay que, en la medida que hay una absoluta libertad formal, que puede devenir del diagrama o puede devenir del uso analógico de estructuras que vienen por fuera de la arquitectura, tengo que diseñar los detalles, tengo que diseñar la tecnología para cada edificio que hago desde cero, ¿no? Porque no hay antecedentes de cada. Y con esto está el riesgo del error también, ¿no? De hacer malos detalles o de no prever ciertas cosas que la tradición arquitectónica sí prevía, porque bueno, si uno tenía una fachada al este o al sur y tenía que poner ventanas, bueno, ¿cómo las tenía que poner? ¿Qué recaudos tenía que tomar? Bueno, acá es imposible. Hay que repensar el detalle cada vez que uno hace arquitectura. Bueno, este es el ejemplo tan conocido. Y la otra cosa con la cual yo quería ir cerrando, no sé si me están escuchando porque no veo a nadie, es el tema de la introducción de la informática en el campo de la arquitectura. Eh, Ahí sí, la veo a Julia, entonces me tranquilizo. Digamos, esto es algo que se produce a partir de los años 60, cuando la General Motors hace el primer Design Augmented by Computers, que es el primer uso, digamos, informático para producir dibujos, sobre todo, originalmente está pensado para el diseño industrial, ¿no es cierto? Para hacer automóviles, aviones, piezas complejas. Aparece este sistema que después va a pasar por medio del CAD a la arquitectura en los años 80 y va a revolucionar absolutamente la forma de producir arquitectura. Nada más que, en principio, lo que hace es copiar la forma tradicional, es decir, la forma renacimental de hacer arquitectura, planta, corte y vista, nosotros, perspectiva, ¿no? Que nos da la documentación básica para la arquitectura, que se puede hacer de manera más fácil, digamos, sin tener que redibujar los planos cada vez que se hace un proyecto. Esto va a facilitar, pero no va a romper. Pero con el paso del tiempo, lo que va a producir la informática es una ruptura del proceso de diseño y que permita aflorar aquello en lo cual habíamos pensado, es decir, la posibilidad de manejar las formas y decir, bueno, tengo esto, lo doy vuelta, ¿no? Hago el tipo de procedimiento que hacía Peter Eisenman, nada más que lo hago con el ordenador, con la computadora, y eso me permite mayor rapidez y al mismo tiempo me da mayor capacidad creativa, ¿no es cierto? Eh, Otra cosa que nos va a producir la computadora es esta posibilidad que nos dice Mario Carpo de que romper el principio albertiano de la separación entre el dibujo y la construcción. Es decir, con las impresoras 3D prácticamente podemos pasar directamente del ordenador, de la computadora, a la construcción, ¿no es cierto? Sin pasar de la mediación de los planos, ¿no? De la coordinación, sino que todo, por lo tanto, esto es una verdadera revolución. No sabemos qué impacto va a tener esto en un futuro inmediato, ¿no? Y otra cosa que nos permite la computadora es la variabilidad infinita. Es decir, la arquitectura del movimiento moderno había planteado la idea de repetición, es decir, hago un prototipo y lo repito, ¿no es cierto? Esto estaba en la arquitectura de los años 20, en la cuestión de la vivienda masiva, pero la computadora permite la variabilidad, o sea, que yo haga esta casa, yo encontré, las cosas que veo en internet son horribles, no hay mucha arquitectura todavía en esto, pero bueno, está apareciendo, pero en la que hago al lado puedo variar algún elemento, y no me va a cambiar ni el costo, ni las dificultades de la construcción, ¿no es cierto? Entonces, esta idea de la variabilidad es una cuestión que se introduce en este momento y también va a cambiar la forma de hacer arquitectura. Y
digamos, retomar un poco esta idea del proceso, vemos algunos proyectos de Ingalls donde en definitiva nos muestra cómo se trabaja, ¿no? Se trabaja de manera, yo diría, afuncional, es decir, yo tengo en este caso un objeto que es los bloques tradicionales, ambos tipos, el bloque amanzanado y el bloque lineal, y empiezo a hacer operaciones, ¿no es cierto? Bueno, abro el bloque amanzanado, después le coloco una fuerza que me lo tensa y genera un hundimiento, y después esa fuerza va a generar otro tipo de fuerzas que me van a ir también modificando como si fuera una reacción en cadena el resto de lo que era ese bloque, y después le aplico una fuerza de arriba y lo rebajo. Es decir, es todo un proceso, ¿eh? El diseño como un proceso en el cual también la computadora me va a ayudar mucho más, ¿no es cierto? Porque me va a permitir, me va a posibilitar hacer esto con mucha más rapidez y hacerlo casi como procedimiento de prueba de error. Bueno, me queda feo y lo hago de otra manera. Invento una nueva operación, ¿no? Pero es la sumatoria de operaciones lo que le da legitimidad al edificio, ¿no? Ahora, el resultado es esto. Y yo me pregunto, pensándolo de los modelos tradicionales de arquitectura, yo no sé si en Dinamarca estas superficies están bien orientadas, sobre todo pensando en un clima frío, de estos bloques. Digamos, yo me permito todo con el juego y entonces rompo hasta las cosas más elementales de la arquitectura, ¿no? No solamente tengo que hacer los detalles de cero, sino que tengo que subordinar cuestiones que para los arquitectos funcionalistas del siglo XX eran fundamentales, la orientación, la organización de la planta, en función de la forma, ¿no? Y este es el resultado, que es muy lindo por otro lado, no lo digo que no. Pero bueno, yo no sé estos balcones en qué medida rompen la privacidad de los vecinos. Hay cosas que yo me pregunto como parte de otra generación. Y bueno, este es el otro proyecto que también es un rascacielos en bloque en Manhattan, donde la decisión es decir, bueno, yo tengo tengo el sitio, tengo el bloque tradicional europeo y tengo el rascacielos norteamericano. Entonces, ¿qué hago? Agarro este bloque europeo, lo tiro de esta punta y lo transformo en un rascacielos norteamericano. Así, combino las dos tipologías y hago esto, ¿no? A partir de este juego, digamos, formal que me permite el ordenador, la computadora. Y bueno, esta es una forma nueva de proyectar y que da como resultado objetos cada vez más complejos. Ahora, imaginemos un mundo donde solo prevalezcan estos objetos complejos, ¿no? Y bueno, es el campo Marcio de Piranesi. No sé si ustedes lo vieron alguna vez. Piranesi reconstruye la forma del campo Marcio de Roma, pero con todos edificios que son objetos en sí mismos tremendamente complejos. El resultado es el caos. Es decir, frente a esto está la idea de Rossi, que Rossi decía, bueno, en la ciudad existe el tejido, existe el monumento es la circunstancial, ¿no? Lo que de alguna manera le da carácter a la ciudad, pero la ciudad es un tejido homogéneo, que es un poco el Guggenheim de Bilbao, es decir, no es que, ahora imaginemos que los habitantes de Bilbao deciden demoler el resto y llamar a todos los arquitectos del Star System para que cada uno haga un edificio. Bueno, el resultado es caótico. Bien, ahora, el tema de la transformación de los modos de proyecto llega hasta que para mí es el último que a mí me interesó, que es esta idea de hacer lo mínimo, ¿no? Es decir, sustraer, observar, documentar, ¿no? Hacer operaciones mínimas para eh, cualificar la ciudad, ¿no? Y yo veía este proyecto que a mí me impactó cuando yo era joven, que es un proyecto de los años 70, de Emilio Ambás, que bueno, decide, tiene que hacer un lugar para que vivan los viñateros, los recolectores de uva mexicanos en un sector de California. Entonces decide poner una serie de palos de fierro con un sistema de una grilla metálica arriba,
y que, bueno, ahí plantar las vides, y que las vides crezcan, utilicen ese techo, no trepen ese techo y se desarrollen allí y formen precisamente un techo de sombra que permitiría durante la cosecha vivir a estos trabajadores migrantes, y después, bueno, cuando viene el invierno desaparecen, ¿no? Así con un mínimo gesto lograr un hábitat. Y eso lo veía, un ejemplo que me parecía interesante es la High Line en Nueva York, que en realidad también es una operación mínima, es decir, este es un sector donde originalmente había mataderos, frigoríficos, ¿no? Que está cerca de una zona portuaria. Bueno, eso entró como muchas zonas industriales que yo les decía en el primer mundo, entraron en decadencia, y entonces entre los vecinos y unos arquitectos decidieron utilizar la antigua vía del ferrocarril que corría elevada precisamente en todo este sector, hacer una especie de parque lineal. Es decir, con esta pequeña operación se logró que esto se transformara en un recorrido turístico y aeróbico muy importante, ¿no? Que hoy nuclea un montón de actividades y que vivificó el área y permitió que estos lugares que estaban deshabitados, arrumbados, terminaran siendo edificios reciclados o se hicieran nuevos edificios, y esto le dio nueva vida al barrio, y bueno, se colocó también ahí el Museo Whitney al final del recorrido, que también es el punto de llegada, y bueno, esto se llenó de turistas realmente, ¿no? Y se transformó en otra cosa. O sea, como una mínima operación, lograr resultados sin tener que generar algo absolutamente agresivo o que genere una transformación muy, muy, muy fuerte, que también desde el punto de vista ambiental no es recomendable. Ahora bien, yo creo, otra de las cosas que pasa, me parece que viene pasando desde hace mucho, pero que ahora se acelera más, es la idea, y yo ponía el ejemplo que lo analizó Javier Fedele, de la torre en Chile, ¿no? La torre costanera, que es la más alta de Sudamérica, esta idea de la intervención del arquitecto. Primero que lo que va a pasar lo que pasa es una globalización de la profesión. Es decir, los medios informáticos permiten que yo planee un edificio, tenga algo que ya ha pasado en los grandes estudios norteamericanos, pero ahora pasa mucho más, tenga, digamos, especialistas en armado de planta en Bombay, y mande cargarme la planta. Lo tengo a César Penny para que me haga la forma definitiva del edificio, después tengo ingenieros antisísmicos, desarrolladores, todos trabajando por separado, comunicados por computadoras. Entonces, bueno, yo logro que en Bombay me sale más barato hacer el diseño de la planta que hacerlo en Londres, entonces la mando para allá. El tema de las fachadas lo hacen en un estudio especializado en Chicago, que maneja muy bien el tema. Es decir, y después junto todo, ¿no? Con lo cual, la idea del arquitecto como el gran eh, coordinador, ¿no? Y el gran, digamos, el que tiene la idea de totalidad y puede controlar y desarrollar todo, y el proyecto es producto de su creatividad, tiende a desaparecer, ¿no es cierto? Es decir, el Le Corbusier controlando el monasterio de la Tourette a su antojo, es casi ya imposible, ¿no? Todo está en manos de grandes corporaciones donde el arquitecto deja de ser importante. Tal vez aparece como dador de forma, pero la idea, la organización, el desarrollo, está en manos de un montón de personas, ¿no? Y me parece que este es un cambio también inquietante a futuro, ¿no? No solamente eh, puede desaparecer el arquitecto como el gran hacedor, el Brunelleschi, digamos, que nosotros vimos en Historia 2, sino también que nuestra profesión se va a ver transformada por el desarrollo de la inteligencia artificial y de la informática, y la posibilidad que, no sé, el día de mañana uno vaya a una empresa, compre una casa, la elija por catálogo en internet y vaya a la impresora 3D y se la construya en 3 días. Bueno, ¿cómo quedamos nosotros dentro de eso? ¿Qué relación tiene eso con la formación que estamos recibiendo? Me parece que es la gran pregunta. Así que bueno, yo termino acá, y volvemos a la pantalla. Bien.
Creo que Omar se cayó y nunca más volvió. Ah, sí, sí, porque yo cuando vi que Omar no estaba me asusté, digo, no estaré Sí, sí, desconectado. quedó Pilar como host. Ujú. Eh, bueno, ¿tiene alguna pregunta, chiques, para Fernando? ¿Alguna duda que les haya quedado? Me parece que los temas sobre todo con los que terminó, son algunos temas de los que estuvimos hablando en la comisión hoy incluso. Así que si hay alguien presente que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario, estaría bueno. Eh, También como cierre del curso, el resto de las ideas que fue trabajando Fernando son, me parece, pertinentes. Eh, no sé, por mi parte también abro la pregunta acerca de la velocidad de estos cambios, sobre todo estos últimos que nombrabas digamos, de la descentralización de la producción de arquitectura, porque hoy justamente veíamos en la comisión cómo, no sé, grandes empresas como MBRDB hacen de la estadía en el estudio, digamos, en la sede de la empresa, un capital en sí mismo, es decir, esta descentralización que por ahí a principios de los 2000, fines de los 90, se presentaba como condición, digo, conseguir, como decías vos, un hacedor de plantas en Bombay que es mucho más barato que pagarlo en Estados Unidos. Parecería que ahora, digamos, la transformación es llevar a esa persona de Bombay al estudio, a la sede de la empresa en Europa, y en todo caso pagarle poco ahí, ¿no? Claro. Pero justamente, digo, la construcción de cierta diversidad en el mismo ambiente de trabajo, pareciera que es uno de los grandes capitales. Entonces, digo, vuelve la pregunta acerca de esa centralización de la producción, ¿no? Vuelven a estar, en todo caso, lo que se van construyendo son distintas sedes en distintos lugares, que tampoco son tan distintos, porque hoy veíamos que casi todos los estudios de los Países Bajos tienen sus sedes en Rotterdam, en Alemania, en París, Nueva York y Shanghái. Y listo. Digo, no hay Sí, sí, mucha sí, más sí, sí. diversidad. De hecho, veíamos cómo MBRB tiene una especie de estudio interno, trabaja con encargos en las Américas, y todavía no tienen ningún encargo construido en las Américas. Entonces, me parece que hay como, había una transformación más muy acelerada en esas condiciones, ¿no? Que revisan todo el tiempo estas Mm. propias condiciones, ¿no? Sí, lo que Eh, decís justamente me trae a colación un video de Ingalls que está que bueno, que aparecía esa idea de esa cuestión de la usina de ideas, ¿no? De estar todos ahí pensando y discutiendo alrededor de una mesa Ujú. qué hacer, ¿no? Y bueno, y que él de alguna manera propiciaba eso, ¿no? Una especie de tormenta de ideas que tenían que salir y que eso no lo lográs con horarios distintos y tirándole el proyecto a un tipo en Bombay. Digo, me parece que por eso los estudios que están dentro del Star System me parece que tratan de mantener, es cierto, una conectividad mucho mayor y vuelven a rescatar esta idea del trabajo en el lugar, ¿no? Por ahí las grandes corporaciones que producen esa arquitectura anónima no, van a los mangos, de alguna forma hacen, ¿no? A mí me contaba una alumna que tuvimos en la cátedra, que después hace muchos años se radicó en Escocia y empezó a trabajar en un estudio, y decía, los tipos no podían creer que yo supiera de historia, supiera desarrollar una planta, armar una fachada, tener ideas sobre urbanismo, ¿no? Había un tipo especialista en cielos rasos, había un tipo especialista y era una cosa absolutamente burocrática, ¿no? Como una especie de división del trabajo intelectual muy, muy rígida, ¿no es cierto? Que obviamente, como decís vos, los tipos con más feeling, con más, los tratan de romper, los tipos que trabajan. Es más, y muchas veces aparecen en los estudios, como pasa con Colja, tipos que no son arquitectos, ¿no? Que tiran ideas, ¿viste? Que aportan desde su... Pero sí es cierto, uno tendría que empezar a diferenciar los casos de las grandes corporaciones de los estudios que recuperan cierta presencialidad, ¿no? Yo lo que pasa es que trato de ser un poco dramático para mover el debate y decir, bueno, esto va para este lado, ¿qué hacemos, no? No, y también un poco, nada, Fer Impecable me pareció como cierre. Hoy para todo el equipo es un poco la última charla que,
venimos, nada, empezó en abril con este trabajo de estrategias proyectuales, así que me pareció impecable como cierre, ¿no? Y nosotros también un poco lo que hablábamos en la comisión, que quizás nos tomamos como tema, que frente a este mundo, digamos, globalizado, estos estudios que son estas megas empresas, inclusive les compartíamos a los chicos lo que era el staff de un estudio de arquitectura, ¿no? El estudio Gerson y Murón, que son miles de nombres y con sedes en todos lados. Poníamos la contracara de estudios como Mumbai en la India, de Francis Queré, de Anna Heringer, ¿no? Viendo otra realidad también, ¿no? Claro, claro, sí, En sí, este sí. complejo siglo XXI, digamos, las dos caras, digamos, que también hoy empiezan a ser visibles porque empiezan a tener lugares en las revistas, no solamente porque han ganado Pritzker, pero digamos porque empiezan a tener un lugar dentro de- del campo, digamos, de la disciplina. Así que me Sí, parece que sí. también la otra cara, ¿no? La cara no en la mega empresa, pero que también hacíamos referencia en el curso. Este, así que bueno, eso un poco. Sí, sí, es como, digo, bueno, hay alternativas, ¿no? Y también hay muchas realidades sociopolíticas en el mundo que hacen. Exacto. eh, Sí, sí, Exacto, salía el tema de Jorge Jauri trabajando en el Favela Barrio, lo que era, bueno, claro. qué sé yo, Solano Benítez, ¿no es cierto? Bueno, viendo también Shirubán trabajando con papel, ¿no? En sus trabajos y habiendo siendo un Pritzker en el año 2014. Entonces, en realidad, como decís vos, ¿no? Es tanto la información, la cantidad de personajes y de estrategias y de ideas que uno intenta como conceptualizarlos, pero nunca, eh, Sí, nunca, no, sí, nunca la puedes cerrar, digamos. Queda la puerta abierta, digamos. totalmente. Yo ya no me preocupo porque es imposible conocer todo lo que está pasando, ¿viste? Trato de agarrar lo que veo, qué sé yo, lo que me llama la atención. Hola, ¿cómo están? Yo me quedé pensando en algo de lo que hablaban de como la velocidad de estos cambios que decía Agus. Pero también yo pensaba cuando te estaba escuchando en Le Corbusier haciendo la casa Curuchet y que Amancio Williams se encargó de su construcción. Entonces, sí, por ahí ahora lo vemos todo de manera como muy exponenciada, pero capaz son tendencias que en realidad ya vienen de hace más tiempo, Sí, desde la década del 50, digamos. sí, sí, sí. Bueno, es decir, Le Corbusier, como sabemos, tenía todo un estudio de gente que laburaba y hoy se saben los nombres de los que fueron principales en algunos proyectos y fueron como fundamentales en ciertos proyectos, ¿no? De sus colaboradores, que obviamente quedaban subsumidos en el nombre de Le Corbusier. Pero Le Corbusier tenía la última palabra, digamos, ¿no? Es decir, Le Corbusier podía hacer esa. En el caso de la casa Curuchet, bueno, él le elige a Mancio Williams y no cualquiera, porque lo amaba Mancio Williams, le parecía que era el gran arquitecto de América Latina y tuvo una muy buena relación con él. No sé qué hubiera pasado. Después Curuchet se pelea con Amancio Williams, mete a otra gente, qué sé yo, pero ahí ya creo que de Corbusier ya no tenía tanto control, digamos. Se había, pero, pero sí, siempre. La pregunta es si la diferencia va a ser, por ejemplo, cuando hay un estudio, obviamente hay un montón de colaboradores, sobre todo cuando hacen obras grandes, pero siempre está la mirada final y el control del personaje. El problema es cuando el resto de los factores que intervienen en el proyecto empiezan a tener tanto peso como el arquitecto. El arquitecto no es la última palabra. Y por eso yo decía el trabajo que hizo Fedele sobre el edificio Costanera, donde en definitiva había muchas voces y no estaba como que había que decir lo que Peli había hecho. Por ahí Peli tuvo que hacer un montón de formas para darle lugar al edificio final. No fue que se respetó la forma, sino que Peli fue un dador de forma en un proceso en el cual había muchos otros personajes involucrados. Por ejemplo, los desarrolladores, ¿viste? Que los tipos te dicen que en tal lado podés construir con ladrillo visto o nada, porque la gente le gusta, y vos no podés plantear una alternativa, no, mirá que esto también le puede gustar, no, los tipos ya tienen decidido cómo tiene que ser, entonces condicionan absolutamente el trabajo del arquitecto. Entonces, a mí lo que veo es como la aparición de toda una serie de personajes de la actividad económica, en el cual el arquitecto es uno más y tiene que muchas veces Sí, subsumirse a eso, ¿no?
Y por ahí esas obras yo las veo más como un alarde tecnológico de ver lo que podemos hacer, más que una cuestión de hacer como arquitectura. Como Claro, bueno, claro. hagamos el rascacielos más grandes de Sudamérica, como una cuestión donde lo importante es eso, más un alarde Sí, tecnológico además que otra cosa. en la zona de más actividad Todo alarde sísmica. Yo no me- tecnológico también es una demostración de poder, como mira lo que sí, podemos hacer. sí, sí, sí. Digo, en la zona de más actividad sísmica, yo no me subiría a trabajar en ese edificio, porque por ahí no se va a caer, pero ¿sabes? El susto que te pegás. Ahí Sí, como no, que se desdibujó un poco la idea de la arquitectura tradicional como la que venimos viendo y se está yendo a algo más industrializado, como decía Julia recién, que es como quién hace el edificio más grande, entonces es como que ya se perdió la idea de todo lo que estamos, por ejemplo, estudiando ahora, de la idea de la forma, de cómo ir produciendo un proyecto, ahora directamente se divide en partes y cada uno hace una y después la vuelven a unir y como la idea de la convergencia de la arquitectura se está como perdiendo, a mi entender. sí, bueno, esa idea, lo que aparece en un momento, que yo creo que en ese sentido el Guggenheim de Bilbao es ejemplar, es esta idea de que una empresa, una comuna, un grupo puede hacer un edificio muy singular que vitalice la economía o transforme una ciudad, ¿no? Y me parece que eso dio pie a todo el alarde arquitectónico de los últimos 20 años, ¿no? De que todas las ciudades se largaban a hacer el museo, el teatro de ópera, el auditorio, así, con una forma, ¿no? Que de alguna manera eso atrajera o transformara la economía, y también esta cuestión de las áreas degradadas que hay que reciclarlas, que es muy... Acá tuvimos Puerto Madero, no tuvimos, bueno, después hay algunas áreas portuarias en Santa Fe y en Rosario que se hicieron también, se hizo una operación de ese tipo, pero no es tan común como en Europa, ¿no? Entonces, digo, se abandonó el planeamiento global y empezó a pensarse la ciudad por partes, ¿no? Y cómo potenciar, como una estrategia, uno puede criticarlo o no, y eso inició toda una carrera arquitectónica por a ver quién tiene el objeto más grande y más tecnológico, ¿no es cierto? Y bueno, lo que pasa que yo digo, en definitiva, si el futuro de la arquitectura es hacer cada vez hacer más objetos diferentes entre sí y los acumulamos todos, es un caos, ¿no? Claro, Tiene que ver. un poco como el edificio marca, como adquirí un edificio de Claro, tal, exacto, exacto. Sí, sí, compré sí, la cartera de tal marca, como que te da exacto. prestigio, Sí, sí, sí. esa cuestión, Ah. sí, del mundo en el que vivimos hoy. Y bueno, y fíjate que la operación de Puerto Madero fue en relación a la marca Barcelona, o sea, vinieron los tipos que habían hecho el proyecto de la organización del puerto de Barcelona y fueron los que asesoraron para hacer Puerto Madero acá, ¿no? Como que eso, y obviamente hay resultados. Lo que pasa es que muchas veces estas transformaciones de zonas degradadas también lo que hacen es expulsar a la población originaria y transformarlo en un lugar top, ¿no es Sí, cierto? procesos de gentrificación, Exacto, ¿no? sí. Sí. Por eso hay que analizar todos estos procesos con una mirada más allá del objeto arquitectónico, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, qué es lo que pasa como movida cultural, política, social, cuando se hacen estas transformaciones, ¿no? Es más complejo vivir los periodos que estudiar los periodos anteriores. Es como Claro, que esto lo estamos viviendo y es difícil desmenuzarlo y saber cómo va a terminar. Por ejemplo, exacto. la Bueno, primera generación ya lo sabemos, ya terminó, ya conocemos cómo termina todo y en qué se convierte, pero esto lo estamos viviendo ahora y lo vamos a sí. hacer nosotros, en Y definitiva. para nosotros historiadores, es difícil hacer esta historia contemporánea. Pues, y bueno, ¿qué es lo que va a perdurar? ¿Qué es lo que finalmente va a ser importante? Mientras que un montón de cosas que por ahí parecen importantes van a pasar y nadie se va a acordar de ellas, ¿no? ¿Qué cosas realmente van a transformar la realidad? Entonces son todas conjeturas. Yo lo que digo hoy, bueno, capaz que, como decía Lanfrid,
todos los estudios de arquitectura resuelven que todos trabajen en conjunto, de hacer esa tormenta de ideas y estar todos juntos, y rechazan finalmente esta política de globalización. O capaz que no, capaz que eso queda sumido en unos pocos y la disciplina en general sigue este proceso. No lo sabemos. Lo que te podemos es dar cuenta de todo para ver la complejidad y para ver cómo nos colocamos. ¿Y cómo se coloca la enseñanza en la facultad? Porque ese es un tema, ¿no? ¿Cómo nos preparamos nosotros frente a este futuro? ¿Lo hablamos en los talleres? ¿O en los talleres sigamos haciendo partidos? Cuando la mayoría de las escuelas de arquitectura hablan de proceso hace muchísimos años. Bueno, por ahí está bien, qué sé yo, es una condición argentina, no sé, pero por lo menos Como que tendríamos que ayornarnos un poco. sí, no sé, No, vos es sabés que, Fer, como docente de Arqui 4, ¿no? Vos sí. hablabas y en realidad llegó, es un debate pendiente que tienen los talleres de arquitectura, ¿no? Que por ahí cada cátedra podrá discutir o no, digamos, pero el tema, digamos, de cómo estamos enseñando, de cómo estamos evaluando los proyectos, creo que es un debate pendiente, ¿no? Y que no existe ese debate dentro de la facultad, ¿no? Entras Bueno, en un pero piloto automático y existe por ahí entre grupos de compañeros, pero no a nivel facultad-cátedra, ¿no? Es decir, bueno, cómo se orientan los proyectos, hacia dónde los orientamos, cuál es el rol, qué sé yo, en la facultad sigue colgado el Corbu, como, ¿no? En toda la línea claro, del castillo, a mí me llama la atención, porque qué sé yo, en Buenos Aires el debate en relación entre partido y proceso empezó en los años 90. claro. No sé si está bien, no sé, la cuestión es que a mí me parece que hay cierto adormecimiento de la cultura arquitectónica local, ¿no? Frente a tratar ciertos problemas. Yo Pero creo que igual también sí. va con nuestro contexto. Por ahí en Europa están vivieron muchas más cosas y como que pueden dar el primer paso No, pero a otra idea. yo te diría que no. Yo conozco Brasil y está esta discusión, qué sé yo, he visto que en la UBA también, en Rosario también, en Chile también. En Chile, digamos, han producido una generación de excelentes arquitectos que trabajan de esta manera ya hace rato, que se formaron de esta manera, digamos, con la idea de proceso y no de partido. Uno tendría que encontrar hacerse las preguntas de por qué acá es así. Capaz que está bien, es una alternativa local, pero a mí me llama la atención que no parezca como... Hay talleres que sí, yo creo que hay talleres donde sí se debe dar esa discusión, pero no en todos. Tampoco eso los condena, son posiciones, qué sé yo. Bueno, igual también es difícil salir del molde. Yo por lo menos ¿Cómo? que es difícil salir del molde. Yo hace 4 años que estoy estudiando en la facultad y a veces cuesta mucho salirse del panorama y empezar a explorar otros puntos de vista Mm, u mm. otras ideas. Y creo que para una universidad que tienes tantos años, capaz que es más difícil todavía decir, bueno, vamos a cambiar el punto de vista de la carrera y vamos a mirar para otro lado. Como que Claro. como alumna ya me siento un poco incómoda viendo otras cosas y no me quiero imaginar en escala de la universidad, de la facultad directamente. Mm. No, yo creo que se da un debate, o sea, yo hablo de mi taller, que estoy en el taller de Gandolfi, pero digamos, hay una discusión que hasta te diría que es por el taller y por años, ¿no? Pero digo, no hay una discusión general a nivel facultad, que quizás es lo que uno podría aspirar, que haya seminarios de discusión de cómo estamos enseñando y cuáles son los métodos de proyecto y cuáles son las estrategias que estamos avalando. Quizás nosotros de nuestro lado, o como nosotros laburamos, medio respetamos quizás la diversidad y cada uno va tomando diferentes caminos y está en eso un poco la apertura de cada docente, ¿no? Mm. Entonces es como que la multiplicidad quizás es lo que nosotros avalamos, las estrategias son múltiples y uno tiene que tener las herramientas para poder orientarlos en el camino que un alumno determinado quiere seguir. Quizás a veces no muy conscientes, porque se están formando y pueden ser alumnos de 4º año o 5º año, pero creo que es un debate interesante para plantearlo dentro de las aulas de taller de Y como que arquitectura. no se cambian muchos paradigmas. Por ejemplo, le seguimos diciendo taller de arquitectura cuando debería ser taller de proyecto,
porque todo es arquitectura, es algo que Claro, yo hablaba mucho con Virginia Bonicato el año pasado, como es proyecto en realidad. sí, sí. Pero para arquitectura es todo. Y nada, se sigue llamando así como no se cambian mucho los paradigmas, digamos. Fíjate que en la UBA no es arquitectura, es diseño. Claro, Taller de diseño. Arquitectura es todo. Pero ahí hay otra concepción, ¿viste? Vienen de otra matriz, que es la idea de incorporación de que la arquitectura es parte de los diseños, ¿viste? Por eso tiene las carreras de diseño dentro de la facultad. Nosotros lo tenemos separado. No sé si está bien o está mal, es una perspectiva distinta. Ahora, yo lo que no sé si, por ejemplo, cuando alguien en el taller analiza, no sé, una obra de Peter Eisenman, entiende de que la forma de proyectar de Peter Eisenman es el proceso y no el partido. Si alguien va y dice que tal edificio de Peter Eisenman tiene tal partido, conceptualmente está mal, claro. Sí, sí, total. no lo está entendiendo, ¿no? Exacto. Yo creo que ahí tiene que ver, bueno, es una discusión que tenemos siempre con los docentes, ¿no? Obviamente tiene que ver con los docentes y con la formación de los docentes, que son los que están, digamos, siguiendo la evolución de un proyecto, en la claridad que pueden usar. Si una persona viene porque quiere elaborar a la manera de Peter Eisenman, por ejemplo, bueno, ¿cómo vos lo podés orientar o qué argumentos vos tenés como Claro. docente para poder orientarlo? Y ahí se ve mucho eso, ¿no? El rol del docente, más allá de la discusión que pueda existir o no en la facultad, de poder orientar a un alumno para que siga una determinada estrategia proyectual que sea coherente con el fundamento teórico de esa persona. Claro. Pero, qué sé yo, en nuestro caso se da, pero tiene que ver un poco con las inquietudes del alumno, ¿no? Que uno va respondiendo. Pero bueno, hay talleres que no, que tienen otra. Cada taller creo que es un mundo en la Facultad de Arquitectura, ¿no? De los 13 o 14 talleres que hay, Sí, sí, sí. cada uno tiene su forma de trabajar y algunos siguen, o sea, hablando sobre, bueno, ¿cuál es tu idea de partido? ¿No? Claro, Entonces, si vos ya empezás de ahí es como que estás... claro, ya ahí estás encasillándolo en un punto. ¿no? Entonces, es todo No un tema. no estás admitiendo que existen otras formas de proyectar. Exactamente, exactamente. No, Y y si después vos llegas a la facultad y decís, no, hice este objeto porque tenía ganas, como que siempre tiene que estar todo tan justificado, que no hay como una cuestión de poder decir, no, fue porque la forma me gustó y quería experimentar esto. Ningún docente te va a decir, ah, buenísimo. Obviamente te diga, no, bueno, pero ¿por qué? Pero fíjate, pero justificarlo de otra manera, como más funcional. Como que Sí, no sí, sí, creamos sí. objetos como más artísticos o estéticos, siempre somos como muy racionales. No, y La bajada de línea. que la corrección de arquitectura no termine siendo cambiar el baño de lugar o podrías abrir la puerta para el otro lado, digamos, ¿viste? O sea, que tenga, es un problema, digamos, densidad teórica, ¿no? Y no es que lo que yo estoy diciendo esté todo en inglés y sea muy inaccesible. Es decir, muchas de las cosas que yo dije están en el libro de Moneo, que es fantástico, donde analiza, creo que son 8 arquitectos, ¿viste? O sea, lo analiza con una claridad, por eso yo leí parte del texto, ¿viste? Que cualquiera que lo lee. Después ahí está si los docentes leen o no leen. Bueno, eso es otro problema. Ese sería otro problema. No es un tema. Pero no, yo creo que haciendo un poco en relación a nuestro cambio de ruta de 180 grados, que creo que, bueno, Bofer y Eduardo fueron un poco los promotores de empezar a pensar dentro del área de historia las estrategias proyectuales con esta mirada histórica, obviamente, me parece que es de gran utilidad para todos los estudiantes que están formando parte del curso. Para poder plasmarlo en cosas concretas y poder pensar también cómo proyectamos, ¿no? Uno como docente elige cada uno su propio camino de cómo se va formando o cómo se va cuestionando lo que dice, pero digamos, para ello me parece que el enfoque que le dimos este año al taller, desde mi punto, y creo que, bueno, después los chicos dirán qué es lo que piensan, ¿no? Me parece que fue muy, muy acertado el cambio de giro, ¿no? El girar 180 grados en la Sí, forma de darla.
Yo creo que es una forma de acercar la historia al proyecto Totalmente. y a las necesidades de los alumnos, ¿viste? Porque está bien, es muy bueno saber qué hizo Le Corbusier, cómo que viajó a Oriente, y encontró tal cosa, pero si yo puedo explicar cómo proyectaba Le Corbusier, ese es un insumo mucho más fuerte, más importante. No es que desdeño lo otro se puede aprender, saber y es bueno saberlo, pero esto va al corazón del problema, ¿no? Exacto. Sí, la pregunta sigue siendo si historia de la arquitectura se tiene que hacer cargo de las falencias del taller de Claro, proyecto y y los sí. talleres de teoría, ¿no? Sí, 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 ese es un Ponemos problema. Sí. sobre la Me parece pregunta. me parece que nosotros estamos también intentando cubrir un déficit que está en otro lado. Más Ujú. allá, que nos interese y sea interesante. Que por ahí esto se podría dar en teoría o se podría dar en los talleres, o tener discusiones, o tener. Yo creo que además los talleres son hiperproductivistas. Es decir, por ahí hay que hacer 5 proyectos por año. O sea, el tipo que sale sabe resolver muy bien desde un hospital, un teatro de ópera, lo que venga, el alumno de La Plata lo resuelve, porque ha pasado por todo. Pero yo vi en otros, por ejemplo, los italianos por ahí hacen 1 o 2 proyectos por año. Ahora, tiene una teoría atrás cada proyecto impresionante. Claro. Se han estudiado el entorno, la cultura, el lugar, las preexistencias, la familia de tipologías a las cuales pertenece el programa, y ahí empieza, y te arman, ¿viste? O sea, a veces se pasan, a veces no saben qué altura tiene un dintel, pero te pueden construir una cosa muy original. Mientras que acá no hacemos cosas demasiado originales, pero están bien resueltas, ¿no? Esa es un poco la. Por eso Sí, yo sí, digo que muchos arquitectos y jóvenes arquitectos platenses ganan concursos, porque hacen cosas sensatas, no hacen cosas experimentales, hacen cosas sensatas, y en un país en crisis como el nuestro, donde en definitiva lo que se está haciendo, lo que se quiere hacer es hacer las cosas bien y baratas y racionalmente hechas, nadie arriesga a premiar un tipo que hace una ameba, ¿viste? Gigantesca que vale millones de dólares, sino que bueno, un tipo que hace 2 cubitos sensatos con una torrecita, ya está, adelante, ganó. Que desde el punto de vista de la realidad está bien, pero también eh, es una manera de ver cómo proyectamos acá, ¿no? Proyectamos así. no, y creo que lo bueno de todo este año, me parece a mí, que te queda un poco eso como reflexión, ¿no? Cada uno después lo depurará también en la medida que vayan preparando el examen, Mm, en haber barrido con todas estas estrategias proyectuales, intentando buscarle a Agus Lanfrit el anclaje histórico, ¿no? En el sentido, no digo, en base a esto es teoría, es historia, es arquitectura, ¿dónde estamos parados? Porque mm, al corrernos un poco, el buscarle también, nada, el que estamos con la teoría, con una pata en el proyecto, una pata en la teoría y con una pata en la historia, ¿no? Como mm. que intentamos como abrirnos un poco los 3 puntos. Pero creo Sí, que me sí. parece que deja un panorama interesante para reflexionar y que creo que será depurado, nada, cuando empiecen nosotros seguiremos pensando obviamente, pero para los chicos, en la medida cuando empiecen a preparar el examen Mm. y a ver cómo se orientan, y creo que les va a servir también a ellos a tener un bagaje teórico a la hora de proyectar también, Sí, sí, ¿no? Que sí. eso es un poco lo que siempre manifiestan los chicos después de cursar Historia 3, más allá de que este año hayamos cambiado un poco la forma de dar Sí. los trabajos. Y yo me quedé pensando en algo, quizás yo sigo extendiendo, no sé, ustedes me para ahí enterrarlo, pero como el contexto en que nos encontramos, como esta realidad, vos que decías, Fernando, de hacer cosas como más factibles. No sé si conocen acá alguno, a Ter, que es una youtuber arquitecta. Bueno, nada, hace como su proyecto final de carrera, ella es española. Es una flashereada, lo cuenta, y es una cuestión de unir todas las escaleras existentes. Algo imposible de construir, pero su proyecto final de carrera es eso. Y Mm. acá, imposible. Digo, nadie haría algo así en esta facultad. No, Estamos, hay como un miedo a hacer algo teórico, especulativo, digamos, que podría ser una posibilidad de un proyecto final de carrera, no una simulación de trabajo profesional. Claro. Que a mí no me parece mal que la haga el que quiera hacerla,
pero también podría existir el proyecto teórico como final de carrera, es decir, hacer algo loco, plantear, qué sé yo, hacer algo como la Non-Stop City, lo que yo mostraba hoy, una cosa así, que dice, bueno, yo hago una propuesta para que el mundo sea de otra manera, qué sé yo. Todos sabemos que es utópico, pero todo eso alimenta la arquitectura y la teoría de la arquitectura. Fíjate que hoy estamos hablando de eso, a pesar de que todos sabemos que era un proyecto absolutamente teórico, o el Fan Palace, por ejemplo, que se podía haber construido, pero la arquitectura no es solo lo que está construido, como decía Blondel, sino todo lo que nosotros vamos aportando a partir de los proyectos que no se construyen, que forman parte de los libros de la arquitectura, de alguna forma, ¿no? Y ahí lo paso por YouTube, porque les paso por el chat por ahí a alguien le interesa verlo. Dale. Trabaja en este edificio tan conocido, el edificio España, que ahora está como, nada, es el edificio ¿Lo España, pasaste, ese que es Juli? monumental. Sí, ella, o sea, es muy graciosa, lo que dice es que le hace un edificio a las Kardashian. Pero bueno, nada, está todo muy justificado. ¿Qué? Un edificio, perdón, no te entendí. Para las Kardashian, que son unas, Ah, no sí, sé si las sí, sí. conocen. Sí, Pero sí. bueno, cuando se pone a explicar el nivel de detalle al que llega, algo imposible de construir, pero que a nivel de carga teórico es zarpado. Claro. Nada, ahí lo pasé por de ahí. Pero fíjate que muchas veces esos edificios, esas propuestas teóricas utópicas, no se hacen, pero después se hace algo que toma parte de eso y lo desarrolla en un contexto más, por ejemplo el Pompidou, que es un poco La derivado del versión Fan del Fan Palace, Palace que se puede. pero lo acomodan a la necesidad del Estado francés, y bueno, puedo decir, no es el proyecto original de Price, pero es un ejemplo de arquitectura moderna interesante que tomó ese proyecto más utópico y lo desarrolló, ¿no? Y así muchas cosas. No son en vano esos proyectos, ¿no? Ojo, por Bueno, ahí se me muy ve interesante. a mí se me ve que estoy hablando, estoy con una persona de diseño industrial acá que está escuchando toda esta conversación y está horrorizada por lo que ¿Por escucha. qué? Dice que no puede ser que no haya modos de argumentación para todas estas cosas flasheras, poder desarrollarlas en un taller de proyecto. Mm, Igual que la de distinción entre acuerdo. Sí, por partido y ahí Selagoski es proceso. la que tiene como más, como la fama de ser como más así, pero creo que es la única. Claro, ¿Quién? Perdón. Selagoski, Ah, me parece que es el único taller de arquitectura que la flasha un poco más así, hablando en términos más sí, sí, coloquiales. sí, 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 sí. Sí, es sí, cierto. no tiene que ver con flashear, tiene que ver con poder desarrollar argumentos de investigación en todo caso. Digo, poder eso, explorar cosas y poder argumentarlas. Digo, esto de que decís bueno, juntar un montón de escaleras como trabajo final, que no tiene ningún tipo de realización concreta, en realidad podría tener algún tipo digamos, de resultado, por lo menos momentáneo, que se considere un proyecto de arquitectura. Ahora, el tema es cómo lo argumentás, ¿no? Cómo eso lo usás como material de proyecto. Claro. Pero eso evidentemente en nuestra facultad no es algo que interese, porque no tenemos formación en eso, básicamente. Yo les voy a tirar una frase de Eduardo que es muy lapidaria. Eduardo dice, si no somos capaces de hacer proyectos especulativos teóricamente, digamos, y producir teoría, somos un politécnico, no una facultad de arquitectura. Coincido totalmente con Eduardo. La he escuchado. Es verdad. Sí. Dice No, Nazareno. digo, pero acá yo podemos seguir hablando todo el tiempo, no digo, pero creo que tiene que ver, es fundamental, están los chicos, ¿no? Pero bueno, eh, es el rol del docente, ¿no? Tu docente de arquitectura o más allá de quien coordine es como fundamental, a dónde te lleva, a dónde, ¿viste? Sí, sí, sí. A dónde, qué caminos te abre o qué caminos te cierra, ¿viste? Y depende mucho también de los talleres. Mm. Y discutir más allá de lo netamente operativo del proyecto. Yo le contaba a los chicos que tenemos un programa ahora que nada, lo implementamos este año en Arqui 4 que se llama
viernes un arquitecto o una arquitecta, y todos los viernes se discute un arquitecto distinto. Claro. Y no sea funcionalmente el proyecto, ¿eh? Entonces todos los viernes le publicamos por YouTube un arquitecto, RCR, Herberger, qué sé yo, el otro día no sé cuál, publicamos una cosa de Renzo Piano. Y que les amplíe el conocimiento disciplinar y nada, y no que tenga una relación directa, bueno, mira este proyecto que te va a servir para lo que estás haciendo. Pero digamos, eso tiene que ver porque uno va siendo más grande también, va viendo las cosas que uno puede dar, ¿viste? Y nada, ir intentando incentivar el conocimiento de la disciplina y que va más allá de lo meramente funcional a tu proyecto. Claro, Entonces, claro. y nada. Digo, hay por un eso digo, tipo de siempre saber que es tipo Neufer, digamos, ¿viste? Que tal cosa, que exacto, tiene que hacer entrar el público en un auditorio, tiene que tener un foyer up, tiene que tener la salida. Son cosas instrumentales, pero no conforman la totalidad de la teoría de la arquitectura, ¿no? totalmente. Así que bueno, muy interesante. Bueno. Otra pregunta más. Me parece que no. Bueno, Bueno, Fer, gracias por tu tiempo, gracias por la charla. bueno, gracias a ustedes, porque Gracias. son temas que a mí me interesan y charlarlos con ustedes es lo mejor que me puede pasar. Así que, No, gracias. fantástico. Bueno, Gracias. Bueno, nos vemos. nos vemos. Chao, Nos vemos, Juli. chicos. Chao, Adiós. Agus. Chao, gracias. Hasta luego. Hasta luego.